¿Qué tal? Buenas tardes. Soy el doctor Rogelio del Prado Flores, el coordinador académico del doctorado en investigación de la comunicación y también director del Centro de Investigación para la Comunicación Aplicada. Y hoy pues tenemos el placer, tenemos el orgullo de presentar a una doctora muy especial, a la doctora Angélica de la Vega, que nos viene a compartir una masterclass y nos sentimos muy honrados porque ella es doctora de este programa de doctorado. Aprovechando, recuerden que nosotros aperturamos en el mes de enero, están las inscripciones abiertas y la doctora Angie pues es una egresada nuestra de la séptima generación del doctorado. Ella hizo su examen, si no mal recuerdo, en el mes de febrero y ella es pues doctora en investigación de la comunicación con una trayectoria profesional muy destacada. Y ahorita voy a leer su semblanza, pero permítanme compartir primero el póster promocional mientras yo leo su semblanza de la doctora. Bueno, la doctora Angélica de la Vega Arévalo es abogada egresada de La Salle, cuenta con una especialidad en Derecho Fiscal por la UNAM, colaboró para diversas empresas, destacando su trabajo en ADECO México, una de las firmas de recursos humanos más importantes en el mundo. Tiene estudios en coaching sistémico, la maestría en psicopedagogía por la Universidad Internacional de La Rioja, y es doctora en investigación de la comunicación por la Universidad Anáhuac, México. Eh, Ella es consultora independiente de empresas en temas de desarrollo humano, relaciones laborales, comunicación organizacional y gestión de crisis. Es catedrática de la Universidad Panamericana en las facultades de Derecho y Ciencias Empresariales desde hace más de 8 años a nivel licenciatura y posgrado. Es autora del libro Guía para buscadores de empleo, cómo encontrar mi aguja en el pajar, publicado en su segunda edición en junio del 2024 por la editorial Centro Clave AVE. Y es rotaria del Club Rotario de la Ciudad de México, fue la segunda mujer en ocupar la presidencia del club en el periodo del 2022 al 2023. Y hoy tenemos el gusto que nos comparta este masterclass que lleva como título Gestión de Crisis, el arte y la ciencia para contar con el equipo adecuado. Ella que nos comparta entonces sus conocimientos, su experiencia en este masterclass. Doctora Angélica de la Vega, es un gusto, un placer, un honor tenerte con nosotros y yo voy a estar aquí, voy a apagar mi micrófono y mi cámara para cederte a ti el control de la sesión y bienvenida. Doctor Del Prado, muchísimas gracias. La verdad que es un honor para mí estar en este espacio. Agradezco, por supuesto, la invitación del SICA, de los posgrados de la Universidad de Anáhuac, que es mi casa. Y sí, efectivamente, yo soy egresada del programa de doctorado que lidera el doctor Del Prado. Apenas me doctoré hace algunos meses. Y la verdad es que es un placer regresar aquí para platicar con ustedes acerca de mi trabajo doctoral en un aspecto muy pequeñito, porque en realidad es un tema súper amplio y lo que quiero compartir con ustedes es parte del resultado de esa investigación para que veamos, por un lado, la parte teórica que sustenta la investigación, pero también la aplicación práctica, porque me parece que este tema, como muchos otros de los que se investigan en este programa doctoral, tiene mucha aplicación y tiene mucho valor en cuanto a lo que representa, al menos en mi caso, para las organizaciones y lo que puede significar en cuanto a temas de prevención cuando estamos hablando de algo tan delicado como gestionar una crisis. Entonces, le pusimos por título esto de El arte y la ciencia de contar con el equipo adecuado, porque el foco estará justamente en cómo le hacemos para diseñar este grupo de profesionales que van a atender una crisis. Yo empezaré con una muy breve reflexión
en el sentido de por qué hablar de crisis, por qué hablar de gestión de crisis y por qué finalmente lo tomé como mi tema de investigación, como esta línea que a la fecha todavía me sigue dando muchísimo que escribir y que aportar. Y en ese sentido me permito hacer una cita de Henry Kissinger, que seguramente ustedes habrán escuchado el nombre, que fue un secretario de Estado en Estados Unidos, ganador del Premio Nobel de la Paz en 1973, quien participó en muchas gestiones de crisis a nivel gobierno y muchas de ellas con impacto internacional. Y lo que él decía es esto, ¿no? No puede haber una crisis la próxima semana porque ya tengo la agenda llena. Y creo que muchos de nosotros tenemos de repente esa lógica y muchos empresarios, no nada más en México, sino en muchos otros contextos, tienen la sensación de que la crisis no me va a pegar o no le va a afectar a mi organización. Y en ese sentido, no es un tema que a mí me competa, no es un tema en el cual me gusta pensar y menos trabajar. Quizás sea un tema también del contexto cultural en donde se desarrolla mi investigación y parte de mi experiencia profesional pues me llevó a detectar esta área, esta gran área de oportunidad para las organizaciones, para los empresarios y para quienes tienen a su cargo el liderar crisis, en donde descubrimos que muy pocas organizaciones se preocupan realmente por este tema, por darle un trato profesional y también se devela la gran oportunidad para todos aquellos que nos dedicamos a la comunicación de manera profesional de aportar estrategias, herramientas prácticas desde un punto de vista, sí académico, por supuesto, con todo el sustento académico, pero tomando en cuenta las necesidades particulares de cada industria y de cada organización. Entonces, aquí les pongo algunos datos nada más para acabar de reforzar esta primera idea. Mi investigación doctoral, que está en la biblioteca de la Universidad de Anáhuac, apunta hacia las organizaciones pymes por ser la mayoría en el universo empresarial en México, pero la verdad es que es un tema que le atañe a todo tipo de organizaciones, sin importar el tamaño, la industria, la antigüedad. En realidad, todas las empresas, como todas las personas, estamos expuestas a vivir una crisis en algún momento de nuestras vidas. Y lo que vemos es que efectivamente hay una gran carencia de una estructura formal que nos permita hacer un buen trabajo de gestión. ¿Cuál es el riesgo de no prepararnos para enfrentar adecuadamente una gestión de crisis? Es que ponemos en juego, voy a quitar un poquito mi presentación para que no sea pesado estar viendo las slides todo el tiempo. Lo que está en juego muchas veces son los intangibles de mayor valor en una organización. ¿A qué me refiero con esto? Hay muchos casos que podríamos citar acerca de esas crisis que se gestionan mal y que le impactó a la imagen o que le impactó a la percepción que tenían los stakeholders respecto a cierto personaje o a cierta organización, justo por no haber gestionado adecuadamente la crisis. ¿Cuánto vale la confianza que tiene un cliente en un banco? ¿Cuánto vale la marca mejor posicionada en temas de calzado deportivo en este momento? ¿Cuánto vale? O sea, es cierto que hay estudios, sobre todo en temas de marketing, que nos dan un numerario, ¿no? Y nos dicen, esta marca vale tanto, la fidelidad de los clientes se puede tasar de esta u otra manera. Lo cierto es que estamos hablando de un intangible que de repente, aunque tenga un número, lo que nos revela es la fragilidad con la que podemos perder estos vínculos con nuestros grupos de interés y lo importante de cuidar esa imagen, de cuidar esa reputación que muchas veces nos tomó años de lograr en un mercado o en un contexto en particular. Entonces, una gestión de crisis pone en tela de juicio qué tan sólidos estamos como organización para enfrentar este cambio de contexto, este momento de coyuntura, en donde tenemos que comunicarnos rápido, de manera oportuna, muy clara, muy transparente y mantener esa buena relación con nuestros grupos de interés. Por lo tanto, una de las reglas de oro, desde mi punto de vista, después de toda la investigación del doctorado, es las crisis no se gestionan en solitario. Las crisis siempre se deben gestionar en equipo. Por eso el título, perdón, de esta ponencia tiene que ver con justamente este tema. ¿Cómo le hacemos para construir un buen equipo encargado de la gestión de crisis, ¿no? ¿De dónde viene esta idea, esta propuesta teórica de que necesitamos un trabajo en equipo y de que las crisis en realidad son em, una dinámica, un fenómeno sistémico? Y en ese sentido estamos hablando de una dinámica muy compleja. Bueno, hay aquí algunas citas de algunos autores
Hay muchos más, evidentemente un trabajo doctoral tiene un marco teórico muy amplio, solamente para efectos de nuestra masterclass de hoy y por temas de tiempo, estoy citando algunos de los más representativos. Uno de estos teóricos importantes es Bertalanffy, hablando de la teoría sistémica, que nos permite entender a cualquier organización o cualquier empresa como un sistema, es decir, un conjunto de elementos que va a tener cierta dinámica, que va a tender a equilibrarse, pero que en cualquier momento, por alguna variable externa o algún desajuste interno, puede romper el equilibrio y entonces el mismo sistema tenderá a buscar otra dinámica de funcionamiento para llegar a un nuevo punto de equilibrio. Esos intermitencias, esos paréntesis que hacen que el sistema se desequilibre pueden ser, justamente pueden ser, y en muchos casos lo son, una crisis. Estamos hablando también de teorías tan importantes como la teoría de los grupos de interés, que por supuesto desde el punto de vista de autores tan contemporáneos como es el caso de Coombs y Holliday en el Manual de Gestión de Crisis, que ya va, por cierto, en su segunda edición post pandemia, o la primera fue en la época prepandémica y dejó de considerar crisis de esta magnitud. Ellos dos ya están hablando y siguen hablando desde hace ya muchos años acerca de la importancia de considerar a nuestros grupos de interés cuando estamos gestionando una crisis. ¿Qué quiere decir esto? Que si la pregunta es, nosotros no sabemos si tenemos una crisis o no en esta organización, la forma en la que estos autores la resuelven a mí me gusta muchísimo porque es muy clara y dicen, mira, pregúntale a los grupos de interés. Si tus stakeholders consideran que tienes una crisis. Es así de sencillo. El criterio es de ellos, no es tuyo. Entonces, en la medida en la que nosotros conozcamos muy bien a los grupos de interés y estemos lo suficientemente bien preparados para darles respuesta a sus inquietudes, a sus expectativas, podremos hacer un buen trabajo de gestión de crisis. Hay otras teorías interesantes como el tema de, obviamente, la comunicación organizacional con enfoque sistémico, es decir, cuando diseñamos nuestras estrategias de comunicación, pensar en que no olvidar que la organización es un sistema y por lo tanto se comporta así y que la misma crisis también, por cierto, es un fenómeno sistémico y no podemos dejar de considerar la teoría de habilidades directivas particularmente enfocada a la gestión de crisis. Hay un montón de autores también aquí acerca de lo que debe de ser el perfil del director contemporáneo. Si hablamos específicamente del director de comunicación, tendríamos que hablar del autor de John Costa, ¿no? Que es uno de los más importantes en este tema. Pero también tendríamos que hablar de inteligencia emocional y Daniel Goleman ahí nos da una cátedra acerca de cuáles son esas habilidades enfocadas en inteligencia emocional que nos van a permitir hacer un trabajo de gestión de crisis. Me voy a mover un poquitito aquí, nada más por cuestión de tiempo, para seguir abundando un poco más en el tema. Las crisis, dice este slide, y es parte del contenido de mi trabajo doctoral, no son un evento aislado. Es decir, no podemos solamente analizar la crisis que ustedes gusten y manden. A lo mejor estamos hablando de un fraude cibernético, un ataque cibernético a una organización que maneja datos muy sensibles de sus clientes. Bueno, no podemos ver solamente eso. Esa es una parte, quizás es la consecuencia de la crisis, pero tendríamos que hacer un análisis global, otra vez con una visión muy amplia, muy sistémica, para entender cómo es que esta crisis va a afectar a todas las áreas de la organización y cómo es que tenemos que dar una respuesta coordinada a efecto de tratar de minimizar los impactos de la crisis. Es real y así lo comento en mi práctica profesional diaria. A la fecha yo sigo siendo consultora en gestión de crisis, en donde les comento a mis clientes. El hecho que yo esté acompañándolos en el proceso de gestión no quiere decir que no va a haber impactos. Esto también es muy importante. O sea, tenemos muchas formas, muchas estrategias y muchas herramientas para trabajar en la etapa de prevención, pero una vez que la crisis detona, los impactos son un efecto sine qua non de la crisis, o sea, van de la mano. Lo que sí podemos hacer es minimizar esos impactos, es lograr que los impactos sean los menores o con la menor consecuencia posible y sobre todo proteger, esto que les decía hace un momentito, los valores de la organización, sobre todo en cuanto a los intangibles de su imagen y su reputación, que suelen ser los más sensibles. ¿Cómo lo logramos, no? A lo mejor la pregunta a ustedes en este momento, quienes nos acompañan esta tarde, es, bueno, suena muy interesante, doctora, pero ¿cómo le haces para lograr esa gestión? Bueno, vas a necesitar evidentemente un grupo de líderes que tengan esta visión y estas habilidades directivas que son indispensables para el proceso de gestión de crisis.
Cuando revisamos la literatura acerca de estos perfiles directivos que deben de estar muy adecuados al contexto organizacional contemporáneo para dar respuesta a las crisis, que por cierto cada vez son más complejas, ¿no? Pensemos ahora lo que está pasando con el uso de la inteligencia artificial y todos los huecos que se están abriendo acerca de la normativa ética, acerca de este buen uso o hasta dónde llega el uso de esta inteligencia artificial o hasta dónde podríamos utilizarla sin lesionar los derechos de otra persona. Bueno, ahí se habla muchísimo de que este liderazgo tiene que ser un liderazgo muy particular. Es decir, primero, pues obviamente abierto a adaptarse a estos nuevos contextos, a estas dinámicas en donde se está gestionando cambios con mucha velocidad, en donde cada semana nos enteramos de avances tecnológicos, de avances científicos que antes ni siquiera soñábamos. También necesita tener un componente ético muy alto, ¿no? En una escala de valores muy clara de cuáles son estos lineamientos de comportamiento organizacional que vamos a seguir cuando estamos gestionando la crisis. Y no menos importante, lo comentamos hace un momentito, la inteligencia emocional, que tiene que ver obviamente con las formas de comunicación, tanto la verbal como la no verbal, la capacidad de tomar decisiones en contextos complejos y dinámicos y obviamente la gestión de expectativas de nuestros grupos de interés. O sea, toda esta lista de habilidades, perdón, que estoy comentando no es nueva. Si ustedes le echan un vistazo a los estudios que ha lanzado recientemente el Foro Económico Mundial respecto a las habilidades más valoradas por las organizaciones, se van a encontrar muchas de estas. Y seguramente habrá otras como el tema de resiliencia, el tema de learnability, ¿no? Buscando estos líderes que son capaces de adaptarse a los cambios y de crecerse frente a una crisis. Ahora, no es suficiente con contar con un líder con este perfil. A lo mejor tú dices, bueno, a mí me parece que el director general de esta organización cumple con todo esto, un checklist, y yo creo que llena casi el 100% del perfil, ya está. ¿Quién lidera la crisis? Yo te diría, está bien, pero no es suficiente. Es muy necesario y así lo manejan muchos autores especializados en gestión de crisis desde John Costa que les citaba hace un momentito, está el doctor Coombs en Estados Unidos, el doctor Cifra en España, todos coinciden en la necesidad de contar con un equipo multidisciplinario. Y la pregunta sería, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué un equipo multidisciplinario? A ver, no queremos hacer un trabajo, no acabas de decir que queremos hacer un trabajo de gestión de una dinámica muy compleja, que es la crisis dentro de una organización. ¿Por qué meterle una variable que ya suena también como una dinámica compleja? Bueno, lo que pasa es que regularmente la crisis no va a mover solo un aspecto de la organización, va a moverlo todo. Es como cuando llega un terremoto. No nos gusta hablar de terremotos en la Ciudad de México, pero son reales y vivimos en lamentablemente, en una ciudad sísmica y estamos pues ya mucho más preparados que en el pasado para saber qué hacer o qué no hacer. Pero gracias a que se han hecho estudios desde diversas disciplinas, obviamente el tema de construcción, el tema de protección civil, el tema de salud, el tema de seguridad nacional, lo que quieras, de legislación, lo que quieras. Claro, porque todas las crisis tienen todos estos componentes. Entonces, una sola persona podrá tomar muy buenas decisiones en lo que compete a su campo del conocimiento, pero será una toma de decisiones muy arriesgada en un campo que no es el suyo. Y te pongo un ejemplo, ¿no? Ahora que leía el doctor del Prado mi semblanza, yo estudié de origen derecho y después la vida me fue llevando hacia el campo de la comunicación organizacional, pero no he dejado de estar ejerciendo, sobre todo en la academia, dando clases de derecho y sigo activa y con mucha actualización en este campo también. Y siempre pido, por favor, cuando diseñemos un equipo de gestión de crisis, involucremos a los abogados. ¿Por qué a los abogados? Porque muchas veces las decisiones que tomamos en el equipo de gestión de crisis van a tener un impacto legal para la organización. Un ejemplo muy rápido es hacer la selección de información que vamos a compartir con nuestros stakeholders. Si estamos hablando de un accidente industrial en la organización, en donde tenemos lesionados, Dios no lo quiera, tenemos fallecidos, habrá información que el abogado de la organización o el equipo legal me dirán, esa información, doctora, por favor, no hay que hacerla pública porque tienen que ver con una investigación que está corriendo frente a la autoridad en este momento y que nosotros vamos a entorpecer si hacemos esta investigación pública, esta información pública, o incluso podríamos generar una responsabilidad legal para la organización cuando no tendríamos por qué generarla. ¿Qué pasa cuando no tenemos este consejo experto en el área
legal, financiera, de la industria que se trate. A lo mejor estamos hablando de un hospital y entonces necesitamos a alguien experto en la industria de hospitales, en la industria de, o tal vez de un hospital de alta especialidad, bueno, de esa especialidad, para saber qué lenguaje utilizar, cómo explicarlo, cuáles son los riesgos reales, cuáles son las expectativas de nuestros grupos de interés. En fin, hay muchas, muchas dimensiones que vamos a tener que tomar en cuenta y por eso es necesario que integremos este equipo en donde por lo menos estén estos especialistas para incorporarse y tomar decisiones en conjunto. Obviamente, así como el abogado va a ser muy importante en su opinión jurídica y para evitarnos responsabilidades que no necesitamos sumarle a la crisis, también el experto, por supuesto, en comunicación. Por supuesto, muchas veces me ha ocurrido llegar a organizaciones donde ya detonó la crisis y entonces me hablan cuando ya tienen a la prensa encima, a la comunidad encima, hay una demanda y entonces necesitan que el experto en comunicación llegue a tratar de calmar un poco los ánimos y empezar a apenas ahí a desarrollar los primeros mensajes para la prensa, para los afectados, para las familias, para los colaboradores. Bueno, eso se debió haber hecho antes, es lo ideal. Si no se hizo, hay mucho que podemos hacer una vez detonada la crisis, sí, evidentemente, pero lo que les quiero decir con esto es, ese equipo multidisciplinario tiene un pilar fundamental en el experto en comunicación. Y por cierto, que hay un área de oportunidad enorme en materia laboral para los expertos en gestión de crisis. No saben cuántas veces me he quedado con la sensación de qué lástima que ya no le puedo entrar a este proyecto por falta de tiempo, pero que la organización me dice es que llevamos ya mucho tiempo buscando un experto en comunicación, pero que se dedique a gestión de crisis y no hay muchos. Y es cierto, somos pocos los que nos dedicamos a este tema y créanme que hay un gran campo de trabajo. Entonces, si ustedes están buscando esto de una ventaja competitiva, yo les diría la inversión en el programa de doctorado y específicamente en estos temas, creo que es una muy, muy buena estrategia. Vamos a seguir avanzando un poquito aquí en la presentación. Miren, aquí así se vería básicamente, ¿no? Un mapeo muy rápido de cómo estaría compuesto el equipo de gestión de crisis. Hay que integrar evidentemente a los expertos en finanzas y operaciones. Siempre habrá tal vez alguna compensación de los daños que vamos a dar a través de un numerario, de una entrega de dinero, de algún descuento, lo que sea, pues ahí tiene que estar el de finanzas. El de operaciones nos tiene que asegurar la continuidad del negocio, evidentemente, y hay muchas normas y metodologías ya incluso internacionales, ISOs, NOMS, que nos ayudan a darle esta continuidad al negocio. Y por otra parte, no podemos olvidar a la gente que es la encargada del capital humano, que eso es muy importante, sobre todo hablando de crisis que impactan a los colaboradores de la organización y sin duda los encargados de tecnologías de la información. Hoy en día es importantísimas estas 1, 2, 3, 6 áreas que estoy poniendo, yo diría que son las más elementales de los expertos que tendrían que estar en tu equipo de gestión. Ahora, ¿cómo lo diseñas? ¿Cómo lo integras? Ya estamos entrando en la parte más práctica, ¿no? Los autores nos dicen esto de, bueno, tienes que pensar en gente que lleva ya algunos años en la organización, que tiene estos perfiles, que sí, sí, todo eso es verdad. Yo te diría que también hay que tomar en cuenta cada una de las organizaciones, su historia personal, su capacidad de reacción rápida, porque cada organización es un caso en particular y yo mentiría si te digo ya tengo la fórmula hecha y con este manual ya está. No, la verdad es que cada uno de mis clientes tiene que sentarse a contarme un poco la historia para hacer un buen manual de prevención. Entonces, junto con ellos diseñar su equipo. El equipo tiene que ser obviamente integrado por gente senior, gente con ya muchas horas de vuelo que entienda perfecto su campo y la industria, no aprendices, no recién egresados, porque no es un área en donde nos podamos permitir una curva de aprendizaje o cometer errores y aunque los cometamos de repente puede ser de verdad muy riesgoso. Entonces, a los mejores expertos, a los que tengan el perfil mucho más trabajado, a los que tengan una historia larga con la organización, lo más larga posible, además un comportamiento impecable dentro de la organización para poder trabajar adecuadamente. Y obviamente tendremos que establecer también una serie de protocolos muy básicos, cómo se integra este equipo, quiénes van a tomar las decisiones, dónde está el cuarto de guerra. Esto parece una tontería, pero créanme que es fundamental. ¿Qué pasaría si en algún momento no nos podemos reunir en el cuarto de guerra físico? ¿No? Muchas organizaciones me dicen, doctor, aquí tenemos una sala de juntas preciosa y tiene un internet de alta velocidad. Bueno, sí, y si no pudieran llegar ahí todos, ¿qué van a hacer?
No sabemos, ¿no? Tener un espacio virtual para que sirva de cuarto de guerra virtual, tener un espacio en la nube con la documentación más importante que vamos a necesitar en el momento de gestión de crisis, por ejemplo, un directorio, ¿no? Con los datos de contacto más básicos de colaboradores, de autoridades, de grupos de interés muy elementales dependiendo de la industria, y también el flujo de información. ¿A qué me refiero con el flujo de información? Es decir, quién genera qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Las respuestas básicas, ¿no? Si vamos a pensar en que, dada la crisis, es importante que hagamos un trabajo con la prensa y vamos a sacar un boletín o vamos a hacer una rueda de prensa, vamos a pedirle al vocero que dé una declaración, lo que quieras. Bueno, en ese momento es importante que nos pongamos a pensar también en quién lo genera. Es decir, a lo mejor lo genera el experto de comunicación, pero yo diría, no es solamente un trabajo del experto en comunicación y listo, ¿no? Lo genera y lo manda a los medios. No, no, no. Tendríamos que establecer en estos protocolos, en este flujo de información, que tal vez lo genera el encargado de comunicación, pero también pasa por la aprobación del encargado del área jurídica y también pasa por la aprobación tal vez de un representante de la dirección general de la organización. O pasa por el de finanzas, si es que es un tema específicamente financiero. O sea, hay muchos protocolos y filtros que cuidar porque de otra manera podríamos confiar ciegamente tal vez en qué les gusta en un community manager para decirle, oye, ¿qué te parece si dejamos que el community solito vaya publicando algunos posts para que vayan dando seguimiento a lo que está pasando en la crisis? Bueno, es un riesgo, ¿no? Porque tal vez el community no tiene la sensibilidad y hemos visto casos así muy penosos en la práctica donde el community no supo cómo manejarlo y lejos de tranquilizar a los grupos de interés, los enardeció más. Estamos hablando de la crisis o lo que los autores le llaman la metacrisis, es decir, la crisis surge originalmente en este ámbito, ya causó impactos, pero dada la mala gestión se expande. Y entonces ahora ya traes una doble crisis, la original más la mala gestión del community que te llevó a convertirte en un trending topic. Nadie quiere eso, ¿no? Aquí estoy citando algunas metodologías. Cada autor tiene su propia metodología. Kunz tiene muchas que ha ido afinando a lo largo del tiempo, pero evidentemente no es el único, ¿no? El caso de Taleb, por ejemplo, es notable porque él antes de la pandemia ya había hablado de la clasificación entre crisis que él identificaba como los cisnes blancos y los cisnes negros. Los cisnes blancos son los que podíamos más o menos imaginar, más o menos prever, prepararnos muy bien, y los negros son aquellos que nos sorprendían porque jamás pensamos que algo así iba a ocurrir. Y cuando ocurre la pandemia, obviamente todos volteamos a ver la propuesta de Taleb y decir, wow, se adelantó su tiempo. O sea, un cisne negro claramente es la pandemia, en donde nadie se imaginó que íbamos a pasar tanto tiempo en casa, nadie se imaginó que la virtualidad se iba a convertir en una parte tan elemental de nuestras vidas, tan central de nuestras vidas. Nadie se imaginó muchas cosas. Entonces, las metodologías han ido evolucionando conforme ha ido evolucionando la misma humanidad y las crisis son cada vez más complejas. ¿A qué voy con esto? Que no hay una sola metodología. Yo no podría decirles es que sigan a tal autor o sigan la que yo tengo en mi tesis, pues esa es una de tantas, pero no garantiza absolutamente nada porque como las crisis cada vez se van haciendo más y más complejas y diferentes, depende del momento, depende del contexto, depende de la industria, depende de quién gestiona, de muchas variables para elegir cuál es la metodología ideal. En realidad, por eso de repente me parece que el término arte puede ser muy conveniente para hablar del proceso de gestión de crisis porque también tiene que ver con esta capacidad que tenemos los expertos de observar, los expertos en comunicación y los de comportamiento organizacional, de observar y decidir cuál es esa metodología que consideramos la mejor a seguir. Es importante también que se vaya desarrollando una cultura organizacional en este sentido. O sea, no es nada más un tema de hagamos el manual y lo guardamos en un cajón, ojalá que nunca se necesite. No, es un tema de crear en la organización estos comportamientos no pesimistas, sino preparados para el futuro, con visión a futuro, previendo que en algún momento las cosas podrían no estar bien y sabiendo qué hacer en ese caso, es decir, teniendo ya un camino andado, una narrativa que vamos a ocupar en su momento, generar un protocolo,
generar este equipo, capacitar a nuestros voceros, que no es un tema menor. Y yo sugeriría además que en algún momento, y esto es súper valioso para las organizaciones, organizar simuladores. Es decir, no hay como ensayar tratando de acercarnos lo más posible a la realidad. Por eso los pilotos de aviones comerciales tienen que pasar muchas pruebas en los simuladores de vuelo, porque claro, ninguna línea aérea se va a arriesgar a que estrelle un avión un practicante, ¿no? Entonces, para eso surgen los simuladores. Hoy en día, hablando de inteligencia artificial y de qué tan rápido van estas aplicaciones que son sorprendentes, pues ya hay agentes, ¿no? Creo que todo el mundo ya ubica la figura del agente, que es esta variable de la inteligencia artificial que nos permite tener a un robot, a una programación muy cercana a lo que sería otro ser humano, no igual, pero cercana a lo que sería el otro, en este proceso de comunicación. Yo no sé si es, ahí hay un tema interesante de investigación, si es realmente comunicación, si yo me estoy relacionando con un agente y estoy tomando decisiones con base en lo que me dice, pero se está usando ya para el entrenamiento, sobre todo de voceros. Esto ya es una realidad en Europa. Yo no sé en México, yo no he conocido todavía algún caso. Sé de un par de agentes que están en desarrollo para convertirse en capacitadores del famoso media training para los voceros. Pero también lo que está ya desarrollándose, esto en Estados Unidos, es un entrenamiento en realidades virtuales. ¿A qué se refieren las realidades virtuales? A colocar al vocero, por ejemplo, en lo que sería una rueda de prensa. Y entonces acercarlo a vivir esta realidad que a veces es bien incómoda de estar frente a 25 periodistas enardecidos por un incidente, por una situación mal manejada y lanzarle las preguntas duras para que el vocero pueda vivir y experimentar esto y que entonces vaya de la mano con el experto en comunicación, ¿no? Y aquí regreso a nuestro campo, en donde nosotros a través de ese consejo experto, de ese acompañamiento, de ese coaching, de esa capacitación, podamos entrenarlo para poder salvar las reputaciones. El entrenamiento va a ser vital, ¿no? Desde el ponernos de acuerdo en cuáles serían esos mensajes centrales en un trabajo de prevención, en un buen manual que nos permita adelantar tiempo, que nos permita asegurarnos que el lenguaje que estamos usando, que el canal de comunicación, que estamos siendo lo suficientemente claros con nuestros stakeholders, que estamos siendo transparentes, que somos éticos y que además estamos cercanos a los grupos de interés. ¿A qué me refiero con esto? Si nuestro principal grupo de interés, vamos a pensar que son adultos mayores, son en su mayoría baby boomers, cometeríamos un gran error en lanzar un comunicado de gestión de crisis a través de un TikTok. Seguramente hay baby boomers en TikTok, no lo descarto, pero no me parece que sea el canal ideal o el canal nativo de esta generación. Evidentemente necesitaríamos otra forma de comunicación con ellos, ¿no? Pero, ¿qué pasaría? Vámonos al otro extremo. Si estamos hablando de las generaciones más jóvenes, y entonces nos damos cuenta que en este manual de gestión de crisis que estamos echando a andar con mucho tiempo de anticipación, vemos que nuestros stakeholders son muy jóvenes, entonces tal vez, no lo sé, tal vez las redes sociales sean el canal natural y seguramente la tecnología será el canal natural de comunicación con ellos. Todo eso depende, obviamente, de que nosotros seamos capaces de entender muy bien cuáles son las expectativas y las necesidades de nuestros grupos de interés. O sea, aquí no cabe el asumir, yo creo que si sacamos un comunicado de la institución en nuestro sitio web, con eso es suficiente. No, yo creo que no, ¿no? A mí me parece que sí es muy importante tener argumentos muy sólidos, obviamente argumentos teóricos, pero también argumentos basados en investigación científica, en un estudio de mercado, una buena encuesta, en donde a través de un estudio estadístico formal podamos entonces decir, sí, a ver, tanto por ciento de nuestros stakeholders están en esta brecha generacional, están en esta otra, los canales de comunicación son estos, el lenguaje apropiado, y entonces a partir de ahí, de toda esa información, pues evidentemente sí podremos tomar mejores decisiones, pero lo que no podemos hacer y que creo que es uno de los pecados capitales en este tema de gestión de crisis es ensayar, es asumir, es decir, pues igual y funciona. No, es que aquí no hay un igual y funciona, porque si no funciona,
lo que está en juego es de verdad muy valioso para la organización, muy riesgoso. Les doy aquí algunos resultados de la investigación, muy a grosso modo, porque la investigación es muy amplia. Acuérdense que este programa dura 4 años, así es que imagínense los resultados de 4 años, ¿no? Hablando del tema gestión de crisis y que además el programa combina la investigación cuantitativa con la cualitativa, pues los resultados son súper robustos, pero estoy nada más tomando algunos para efectos de esta masterclass. Y entonces esto que estoy reflejando aquí, muchas veces lo he comprobado con mi trabajo de consultoría en el ámbito profesional. O sea, no me quedo solamente en la parte teórica de la investigación académica, ¿no? Sino que estoy constantemente confirmando estos datos. Por ejemplo, menos del 50% de los empresarios encuestados dicen contar con un equipo formal de gestión de crisis. ¿Qué dice esto? Que muchas veces el trabajo de gestión es informal. Detona la bomba, ¿no? En ese momento tenemos una crisis, hay una coyuntura, y lo que hacemos es, ay, háblale al de comunicación, háblale al abogado, y en ese momento, por favor, todos pónganse a tomar decisiones. Y lo peor del caso, y seguramente a ustedes les ha tocado si están en el campo de gestión de crisis de comunicación, es que todo el mundo empieza, ¿no? A correr como locos por la oficina, a dar de gritos, tratando de resolver y de tomar decisiones, lo cual empeora y hace mucho más complejo el trabajo de gestión, ¿no? Hay un micro por ahí abierto, no sé si alguien nos ayuda por ahí a cerrarlo, para que no se nos meta el ruido de algún otro usuario. Si son tan amables nada más de cerrar sus micros, se los vamos a agradecer para poder concentrarnos en la presentación. Déjenme regresar por acá. Muchísimas gracias. Entonces, el otro dato que también es importante tomar en cuenta es más del 70% de estos empresarios encuestados toma decisiones en una metodología estructurada. ¿A qué me refiero con metodología estructurada? Es tomar decisiones por feeling, ¿no? ¿Y qué hacemos aquí? No, yo creo que lo ideal sería compensar con el 50%. No, no debería de tomarse las decisiones de esa manera. Hay muchos autores que sí tienen y ofrecen metodologías muy estructuradas. A mí me gusta mucho y lo que yo incluía en la tesis fue una metodología para tomar decisiones apegada a la ética organizacional y me pareció una propuesta súper valiosa en donde varios autores coinciden en que la mejor manera de tomar decisiones cuando hay una coyuntura es regresar a lo básico, que son los valores organizacionales. Si uno pudiera pensar, oye, no hay peor momento para pensar en valores que en una crisis. Bueno, estos autores piensan justo en la inversa, ¿no? Al contrario, o sea, si tú quieres hacer un buen trabajo de gestión y hacer un buen ejercicio de comunicación, y aquí me acuerdo de la autora brasileña Crawling, que habla de esta comunicación integrada, regrésate a lo básico porque eso le va a dar mucha congruencia, mucha continuidad a tu comunicación y mucha credibilidad a todos los comunicados, posts, declaraciones que quieras sacar desde la voz institucional o desde la voz de tus portavoces, ¿no? Esto es bien importante porque pongámonos 2 segundos en los zapatos en el lugar de un stakeholder afectado por una crisis. Lo que tú quieres en una crisis, sea que estés afectado o que sientas que puedes estar afectado, es información. Oye, yo quiero saber qué pasó, como cualquier stakeholder, quiero saber por qué pasó, de preferencia sería muy bueno tener una explicación de por qué ocurrió esto y qué está haciendo el responsable respecto a lo ocurrido. Les pongo un ejemplo muy concreto, ¿no? Que me tocó vivir a mí como stakeholder afectada y me ayudó muchísimo para también tener más sensibilidad respecto al tema. Yo creo que en el tercer año del doctorado más o menos, todavía me faltaba, creo que año y medio para terminar. Y aquí en su casa, que está en la alcaldía Benito Juárez, tuvimos una crisis. Si ustedes son vecinos de la misma alcaldía o viven en Ciudad de México, seguramente lo recordarán. Hace un año más o menos tuvimos una crisis por contaminación del agua potable. ¿Qué significaba esto? Que nosotros abríamos la llave de aquí de la cocina, del baño, y salía el agua clara, sí, pero con un olor a combustible, a un hidrocarburo. No, no sé explicarles exactamente qué, pero era una combinación como entre gasolina y aceite industrial, aceite de coche. Era como entrar a un taller mecánico en ese olor inconfundible de aquí se maneja grasa y aceites, así olía el agua. Entonces, al principio fue como un poco raro y pensamos que tal vez se había roto algún tubo y que seguramente en cualquier momento se arreglaría, pero como muchas veces ocurre en México, no había información.
por más que los vecinos nos organizamos como para preguntarle a las autoridades, obviamente a través de la alcaldía, del gobierno de la ciudad, al principio no hubo información, se fue generando muy poco a poco, en donde nos dijeron que parecía que se había filtrado, no sabían exactamente dónde alguna sustancia, tampoco nos dijeron exactamente qué sustancia se trataba, pero lo que hizo el gobierno de la ciudad fue destinar una planta potabilizadora de agua manejada por el ejército para proveernos de agua potable limpia y sin este aroma, sin sí, este olor como a gasolina, ¿no? Les estoy hablando de una crisis que duró probablemente 2 meses, en donde después de estar tomando medidas como Dios nos dio a entender, porque no había tampoco una guía de qué hacer o qué no hacer, pues obviamente las dudas eran muchas. Estamos en riesgo de una explosión. Esto puede ocasionar un daño en nuestra salud por aspirar, ya no digas por tocar el agua, porque muchos lo que hicimos fue gastar mucho dinero en garrafones sí para el consumo, pero también para cuestiones como el lavado de trastes, para bañarse incluso. Y aunque el gobierno dispuso de algunas consultas médicas, la verdad es que pues varios no nos salvamos de la dermatitis, algunas mascotas enfermas, estuvo quien manifestaba que tenía dolor de cabeza, en fin, a la fecha, a un año de distancia, todavía no tenemos una explicación de qué pasó. Y eso es muy delicado. ¿Por qué? Porque como stakeholder, obviamente pierdes la confianza en la institución responsable de lo ocurrido. No sabemos ni quién fue el responsable, ni exactamente qué pasó o cuál fue la sustancia que contaminó el agua. Esta experiencia a mí me hizo pensar en lo importante del tema, en lo delicado del tema y en lo mucho que podemos aportar cuando somos expertos de comunicación, cuando hacemos un trabajo bueno en gestión de crisis, cuando somos el punto clave para generar esa información certera, oportuna, transparente, que puede calmar a un stakeholder que se siente muy preocupado respecto a una situación, una situación que seguramente le va a afectar. Fíjense aquí, por ejemplo, el último dato que les comparto, 1 de cada 10 de los encuestados manifestaron afectaciones en su reputación por crisis del pasado. Eh, ¿A qué me refiero con el pasado? A mí me parece que después de la pandemia sí hubo muchas organizaciones que tuvieron mayor sensibilidad para entender que era importante trabajar en este tema. Pero no es suficiente. Insisto en que todavía hay otras muchas que siguen pensando lamentablemente como muchas personas lo hacen, no, a mí no me va a pasar y si cierro los ojos estoy a salvo. Y eso no garantiza absolutamente nada. Me acerco ya a las conclusiones porque me quedan unos minutitos más para estar con ustedes en esta conversación y vamos a entrar un poquito a la etapa de conclusiones. La gestión de crisis es arte y ciencia. Yo les diría que sí, no sé si exactamente en ese orden, tal vez está al revés. Quizá yo empezaría hablando de ciencia, no de arte. Ciencia en el sentido de que sí conviene y sí vale muchísimo la pena tener todo este bagaje que nos da un sustento muy sólido de cómo gestionar una crisis a través de, obviamente, las teorías, de los teóricos, de sus propuestas metodológicas, que nos da mucho orden y mucha estructura, ¿no? O sea, de otra manera, el trabajo de gestión puede ser muy poco estratégico. Pero también tiene que ver con el arte. Yo creo que sí, a mí me parece que también, y aquí hablo más bien desde mi experiencia profesional en la práctica, en el día a día, sí tiene mucho que ver también con la adaptación que tenemos a estas coyunturas, con el liderazgo, con la intuición muchas veces, con la sensibilidad de poder escuchar, ser un buen escucha respecto a los grupos de interés. Y una de mis conclusiones es que las dos, tanto ciencia como arte, se deberían de combinar para ayudarnos a hacer un muy buen trabajo, para asegurar la continuidad del negocio, pero también para proteger la reputación y la imagen de las organizaciones, ¿no? Yo les diría como una de las últimas reflexiones, sí es cierto que no vamos a poder evitar todas las crisis, es cierto que en algún momento podríamos enfrentarnos a otro cisne negro, como lo describe Taleb, sí, seguramente, ojalá que no nos afecte, pero puede llegar a ocurrir. Y si no lo podemos evitar, lo que sí podemos hacer, lo que sí está en nuestras manos, es hacer un buen trabajo de gestión. Eso lo vas a lograr en la medida en la que tengas un equipo adecuado. Por eso me parece que esta charla puede ser súper interesante en el sentido de empezar a trabajar ya desde donde estás, empezar a pensar en ese equipo multidisciplinario. O sea, ¿cómo le hacemos para que ese trabajo en equipo no caiga en una sola persona? ¿Cómo le hacemos para que ese equipo de trabajo de gestión de crisis esté compuesto por los mejores líderes que tengan el expertise, que tengan el perfil
y sobre todo que estén preparados, que en el momento en el que llegue la crisis que detone, en ese momento ustedes sepan exactamente qué hacer, cuáles son los protocolos, los flujos de información y que sea mucho más fácil gestionar la crisis. Les dejo aquí mis datos de contacto, obviamente está el correo de la universidad, está mi sitio web y mi usuario de LinkedIn. Todos los viernes estoy haciendo un ejercicio en vivo, mañana nos toca, alrededor de la 1 de la tarde, en donde hago pequeños análisis de casos reales. ¿Por qué casos? Porque creo que es la mejor manera de aprender, sobre todo cuando estamos hablando de la práctica, es aprender de las crisis. Y lamentablemente todas las semanas tengo material nuevo, ¿no? Digo lamentablemente porque no es que a mí me encante vivir en la crisis, es mi línea de investigación, pero por lo menos en Ciudad de México y en el periódico de circulación nacional que suelo consultar, siempre hay algo, ya sea nacional o internacional, que llama mucho la atención. Hemos hablado de la crisis de Perrier, hemos hablado del escándalo en el concierto de Coldplay, o sea, crisis muy contemporáneas, si te interesa. Ahí están los videos, por cierto, si te interesa por ahí búscame en LinkedIn como Angie de la Vega y vas a encontrar todos los videos que traemos de estos viernes en vivo que han sido muy interesantes y en donde comparto justo estas estrategias. Esta es una, la de cómo construir el equipo gestión, pero hay muchas más. Así es que yo les agradezco muchísimo que se hayan tomado este tiempo para estar con nosotros esta tarde. Y doctor, estoy lista por si hubiera alguna pregunta, encantada de responder. Sí, muchas